Muy bien, chicos. Entonces, vamos a retomar un poquito la parte de los oxácidos, que eh, es como el tipo de compuestos que genera, creo yo, un poco más de confusión en lo que son los compuestos moleculares en la nomenclatura estequiométrica. Y precisamente algo que no les había dicho la semana pasada y que lo incluí para hoy es esto. Los oxácidos se forman a partir de un óxido no metálico adicionándoles agua. Y aquí una nota al lado. Cuando estamos trabajando con un óxido de oro o de fósforo, entonces hay que adicionar 3 moléculas de agua. Con el resto de compuestos, solamente vamos a agregar una molécula de agua a ese óxido no metálico y a partir de ahí vamos a obtener el oxácido. Pero con fósforo y con boro tenemos que adicionar 3 moléculas de agua. Entonces, esto funciona, por ejemplo, esta ruta, a partir del óxido no metálico, funciona muy bien cuando nosotros sabemos el estado de oxidación del elemento, del no metal con el que queremos formar el oxácido y queremos obtener la fórmula molecular. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Ok, digamos que nosotros queremos obtener el oxácido que tiene, más bien, partamos del nombre. Queremos el ácido sulfúrico. Muy bien. Bueno, eso funciona mejor en negro. Ok, entonces el ácido sulfúrico, nosotros vemos el nombre y vemos que tiene la terminación ico. Eso quiere decir que es el estado de oxidación más alto. ¿Cuál es el estado de oxidación más alto posible para el azufre? A ver, si me ayudan. El estado de oxidación más alto para el azufre. Más 6. Muy bien, más 6. Ok, entonces, este de acá, el ácido sulfúrico, es un ácido oxácido, que nosotros sabemos que se forma a partir de un óxido no metálico y agua. Entonces, sabiendo que tenemos que trabajar con el azufre en su estado de oxidación más alto, empezamos por formar el óxido no metálico. Entonces, unimos el azufre con oxígeno, que el oxígeno tiene estado de oxidación -2, y hacemos el intercambio de valencias. Entonces, la fórmula molecular para el óxido no metálico con azufre en estado de oxidación +6 va a ser S2O6. Pero nosotros sabemos que si esto se puede simplificar, entonces hay que simplificarlo. Aquí ambos son divisibles entre 2, entonces simplificamos y obtenemos SO3. Esta es la fórmula del óxido no metálico del azufre con estado de oxidación +6. ¿Qué hacemos para formar el oxácido? Le agregamos una molécula de agua y simplemente unimos todo lo que tenemos. En reacciones, todo lo que esté a la derecha van a ser los reactivos
Y todo lo que esté a la izquierda de la flecha van a ser los productos. En este tipo de reacciones para formar oxácidos, lo que hacemos es simplemente sumar todo lo que tenemos en la parte de los reactivos para generar un único producto. En este caso, vamos a tener en total 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. No podemos simplificar nada más. Este de aquí, esto que obtuvimos, es el oxácido con azufre en estado de oxidación más 6. Este es el ácido sulfúrico. Entonces, veamos otro ejemplo. Alguno de los que necesitaba 3 aguas. El fósforo. Ok. Vamos a hacerlo en este caso. Ácido fosforoso. ¿Qué estado de oxidación tiene que tener el fósforo en este compuesto? A ver. ¿Se lo saben o no? Las tres. Profe, Sí. ¿Iba a preguntar algo? Ok, creo que no. Bueno, más 3 dijeron por ahí. Tienen la terminación oso, que recordemos que entonces es el estado de oxidación menor o el estado de oxidación más bajo el que le sigue para abajo al más alto. Entonces, el fósforo, recordemos, puede tener estados de oxidación más 3 y más 5 mayoritariamente. El más 5 es el que va a tener la terminación ico y la terminación oso entonces va a estar con el fósforo más 3. Entonces, hacemos lo mismo, formamos el óxido, entonces lo unimos con el oxígeno, que siempre va a tener carga menos 2. Esto nos va a dar P2 o 3. Para formar el oxácido, entonces le ponemos agua. Y aquí la clave es que con fósforo y boro tenemos que adicionar 3 moléculas de agua. Solamente con esos elementos. Entonces, cuando agregamos las 3 moléculas de agua para obtener el oxácido, igual, sumamos todos los elementos al final, vamos a tener 6 hidrógenos, 2 fósforos y 3 y 3, 6 oxígenos. Todos son números pares divisibles entre 2, entonces simplificamos y obtenemos H3PO3. Esta va a ser la fórmula del ácido fosforoso. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabe cuántas moléculas le tienen que agregar? De agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Es simple, siempre va a ser solo una molécula de agua, pero con boro y con fósforo hay que agregar 3. Esa es la regla. Fósforo y boro, nada más. Entonces, acá se los pongo. Bueno, siempre vamos a tener el óxido no metálico, le agregamos una molécula de agua, pero si es fósforo, bueno, boro o fósforo, tenemos que agregar 3 moléculas de agua. Esa es la regla que tenemos que seguir. Esa regla, entonces, nos va a permitir cumplir con esto. Bueno, no sé si este cuadro lo manejan bien, digamos, lo ven bien, pero
eso es tener la tabla periódica. En la tabla periódica, vamos a ver si lo... Ok, en la tabla periódica tenemos el boro, carbono, nitrógeno, vamos a ver, oxígeno, flúor. Abajo vamos a tener acá el fósforo, azufre, cloro, luego el bromo, por acá el selenio y el yodo. Son los que nos interesan por ahora. Ok, imagínense la tabla periódica. Entonces, ¿qué es ese cuadrito que nos indicaba que teníamos antes? Este cuadro de acá es una guía con la tabla periódica para poder identificar los oxácidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa guía? Si nosotros estamos en el periodo 2, o sea, este periodo de acá, la terminación ico es equivalente a tener 3 oxígenos. Entonces, el ácido bórico va a ser un BO3, el ácido carbónico va a ser CO3, el ácido nítrico va a ser NO3. Con oxígeno y flúor no tenemos ácidos oxácidos. Recordemos que el ácido oxácido es hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, no podríamos tener hidrógeno, oxígeno y oxígeno porque no estamos teniendo los 3 elementos que necesitamos. El oxígeno es un acompañante del ácido oxácido, por decirlo de alguna forma. No es el elemento central de un ácido oxácido. Y otra cosa importante es que los ácidos oxácidos, el no metal, tiene que tener valencia positiva. El nitrógeno, el carbono o el boro tienen que actuar con valencia positiva. El flúor no puede tener valencia positiva, entonces tampoco va a formar un ácido oxácido. Muy bien, entonces tenemos esos 3 ácidos oxácidos del boro, carbono y nitrógeno. Ya pusimos los oxígenos para esos ácidos oxácidos. Ahora los hidrógenos. ¿Cómo ponemos los hidrógenos? Muy fácil. Empezamos a contar de derecha a izquierda. Para el nitrógeno, 1. Para el carbono, 2. Y para el boro, 3. Y entonces creamos los ácidos oxácidos con terminación ico. La parte de los hidrógenos se van a mantener para cada elemento. Recordemos, bueno, si pasamos de ácido carbónico a ácido carbonoso, lo que hacemos es quitar un oxígeno, entonces formaríamos el H2CO2, o para el ácido nitroso, quitamos también un oxígeno y obtenemos HNO2. Entonces la cantidad de hidrógeno se mantiene independientemente de la terminación. Eso para el periodo 2. Para periodo 3 y siguientes, es decir, a partir del periodo 3 o los que están para abajo, la terminación ico o la terminación, más bien, el nombre para la valencia más alta, que esto puede ser el per ico en el caso de los halógenos, la terminación ico va a tener 4 oxígenos. Entonces, 4
SO4, ClO4 y todos los que estén para abajo igual. 4 oxígenos para el estado de oxidación más alto. ¿Y cuántos hidrógenos? Igual, empezamos a contar de derecha a izquierda. Entonces, un hidrógeno para el cloro, 2 hidrógenos para el azufre, 3 hidrógenos para el fósforo. Un hidrógeno para el bromo, 2 hidrógenos para el selenio, que también tiene que tener 4 oxígenos. Y para el yodo, un hidrógeno también. Que no es bromo, que es yodo. IO4 con un hidrógeno. Entonces aquí creamos el ácido perclórico. Recordemos que para los halógenos, entonces vamos a tener el prefijo per para el estado de oxidación más alto, porque estos tienen 4 posibles estados de oxidación. Recordemos que eran +1, +3, +5 y +7. Entonces la terminación per ico va a estar con la más alta, el +7, ico con +5 para el estado de oxidación +3 y el hipo-oso para el +1. Con el azufre, entonces, el ácido sulfúrico, con el fósforo, el ácido fosfórico. Igual, si queremos crear el oxácido con un estado de oxidación menor, entonces lo que hacemos es quitar oxígenos. Ácido fosforoso, le quitamos un oxígeno, H3PO3. Ácido sulfuroso, le quitamos un oxígeno, H2SO3. La cantidad de hidrógenos la vamos a mantener, simplemente cambiamos la cantidad de oxígenos y vamos quitando de uno en uno. Entonces, esta es la funcionalidad de esta tabla que les puse, poder identificar la cantidad de oxígenos y de hidrógenos que tienen los ácidos oxácidos utilizando la tabla periódica, sin tener que hacer todo el proceso de formar el óxido no metálico y luego agregarle agua para crear el oxácido. Es otra forma de obtener los oxácidos. ¿Alguna pregunta con esta tablita para los ácidos oxácidos? Si no les queda claro cómo utilizar la tabla periódica, pueden utilizar también la ruta larga, le llamo yo, la ruta de crear el óxido no metálico para obtener después el oxácido. Cualquier forma es válida mientras ustedes sepan obtener el oxácido de forma correcta. Ok, no hay dudas entonces. Ok, el que cayó otorga, perfecto. Hay los ejercicios que se los había dejado. Espero que los hayan resuelto. Ok, entonces ahora sí, vamos con el sistema stock. El sistema stock, a mi parecer, es un poco más simple porque no tiene tantas reglas, ni tantas variantes como el sistema estequiométrico. Es un poco más uniforme en general. Para el sistema stock, vamos a tener la misma estructura de nombre en todos los casos. Siempre vamos a nombrar el anión. Y el anión básicamente es lo que va a variar de nombre dependiendo del tipo de compuesto. Vamos a nombrar anión D
y después nombramos el catión. Y acá algo importante sobre el catión es que si ese catión tiene más de un estado de oxidación posible, entonces hay que poner el estado de oxidación entre paréntesis con números romanos. Si solamente puede tener un estado de oxidación, entonces no vamos a tener que poner absolutamente nada. Lo dejamos libre, sin esos paréntesis. Entonces, vamos a ver para cada tipo de compuesto. Bueno, los hidruros metálicos, recordemos que teníamos en los hidruros no metálicos, bueno, teníamos básicamente nombres comunes para todos los hidruros no metálicos. En el caso de los hidruros metálicos, siempre los vamos a llamar como hidruro de y el metal. En este caso, el anión va a ser el hidruro y eso de que el anión sea el hidruro, recordemos que el anión siempre tiene estado de oxidación negativo. Entonces, el hidrógeno, como ustedes recordarán, podría tener estados de oxidación -1 o +1. El estado de oxidación +1 es el más común. Sin embargo, en los hidruros metálicos, el hidrógeno va a actuar siempre con el estado de oxidación -1. Recordemos que para formar un compuesto neutro tenemos que tener una parte con carga positiva, con estado de oxidación positivo, y una parte con estado de oxidación negativo. Y los metales de ahí, son positivos siempre. El metal siempre va a ser la parte positiva. Entonces, al hidrógeno no le queda nada más que ser la parte negativa. Por eso el hidrógeno va a actuar con el estado de oxidación -1, siempre. Ok, entonces, el primero tenemos hidrógeno y litio. El litio, que está en la familia 1, la familia de los alcalinos, solamente puede tener estado de oxidación +1, entonces este se va a llamar hidruro de litio. El aluminio, recordemos, bueno, el aluminio está en la familia 3, la familia como un todo puede tener estado de oxidación +1 o +3, pero el aluminio solamente tiene el estado +3, entonces este va a ser el hidruro de aluminio. Y como nosotros sabemos que el aluminio solo tiene estado de oxidación +3, entonces no hace falta poner el estado de oxidación. Ahora sí, vamos a ver. Aquí medio al azar. Aarón, ¿cuál sería el último compuesto? SRH2. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? Hidruro de estroncio, ¿no? Hidruro de estroncio, muy bien. También sin paréntesis, porque el estroncio está en la familia 2A, que solamente tiene estado de oxidación +2. Entonces, los hidruros en realidad son bastante sencillos. Casi siempre, o la mayoría de hidruros que existen son de las familias 1 y 2A, de los alcalinos y los alcalinoterrios. El hidruro de aluminio también es relativamente común, pero los hidruros en general son compuestos bastante reactivos. Entonces, hay muchos hidruros que, si bien podríamos escribirlos, son muy inestables y pues básicamente no existen en la naturaleza, o si se forman son por periodos muy cortos de tiempo y se forman en un laboratorio. Entonces, son compuestos, digamos, un poco especiales, un poco raros. Mayoritariamente, como les digo, los que existen son hidruros de metales alcalinos o alcalinoterrios. Muy bien. En las sales binarias, lo que vamos a tener es siempre vamos a tener el metal o, bueno, sí,
en este caso, para sales binarias, siempre vamos a tener un metal. Y lo que vamos a tener de anión de parte negativa va a ser un no metal. Entonces, para el nombre, a ese no metal le vamos a dar la terminación uro. Y luego el metal lo nombramos normalmente según la regla general para el sistema stock. Entonces, para el cloro, como no metal, le damos la terminación uro, cloruro, y luego nombramos la otra parte, cloruro de calcio. Calcio solamente con un estado de oxidación, entonces no lleva paréntesis. Acá, pues recordemos, bueno, el calcio que tiene estado de oxidación más 2 y muy importante, el no metal, por supuesto, es el que tiene el estado de oxidación negativo. Pero ¿cuál estado de oxidación negativo? Pues el que le sea permitido para ese no metal, para la familia en la que esté no metal. El cloro, recordemos que está en la familia 7, entonces el único estado de oxidación permitido para el cloro es -1. Recordemos que el estado de oxidación negativo siempre es cuánto le falta para completar a 8. En el caso del cloro, como está en la familia 7, le falta solamente 1 para completar a 8. Y aquí estoy viendo algo. Y es que este compuesto existe porque el boro no tiene estado de oxidación negativo. Entonces, vamos a arreglarlo un momento. Ok. Ya está arreglado. Ahora ya les comparto otra vez. Muy bien. Creo que ahí le soplé un poco, pero bueno, no importa. Ok. Entonces, el siguiente ejemplo. Aluminio, que sabemos que tiene estado de oxidación más 3. Es el único estado de oxidación posible. El fósforo, ¿cuál es el estado de oxidación negativo que tiene? -3. Fósforo está en la familia 5, le faltan 3 para llegar a 8, entonces estado de oxidación -3. Si nosotros lo creamos por intercambio de valencias, hacemos el intercambio en X y obtenemos Al3P3, pero esto lo podemos simplificar. Entonces obtenemos AlP. El nombre entonces sería el no metal fósforo con terminación uro. Esto sería entonces fosforuro de aluminio. Ahora, Silvia Castro, ¿cuál sería el nombre del siguiente? Con plomo y azufre. Sulfuro de plomo. Sulfuro de plomo, muy bien. Azufre con terminación uro y luego el metal. Pero tenemos un pequeñísimo problema, bueno, no es tan problema. Y es que el plomo puede tener dos estados de oxidación. El plomo puede tener estado de oxidación más 2 o estado de oxidación más 4. ¿Cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando el plomo en este compuesto? -4. Sería más 4, porque el azufre es -2. Entonces hay que indicar este más 4, hay que indicarlo en el nombre. ¿Cómo lo hacemos? Entre paréntesis con números romanos. Esto sería entonces sulfuro de plomo 4. Y
se lee así, sulfuro de plomo 4. Simplemente el 4 va a estar entre paréntesis y con números romanos. Lo que nos indica es que el plomo está trabajando con el estado de oxidación más 4. ¿Ok? Ahora, Juan Pablo Rodríguez, ¿cuál sería la fórmula del nitruro de magnesio? Sería MgN. MgN. ¿Todo? ¿Escucha? Más o menos, se le escucha un poquito bajo. Así que es que mi teléfono está medio malo. Ahí, disculpe. MgN. Nada más que los números. MgN, ok. ¿Y lleva números, subíndices? Para hacer parte de tres, sí, no sé, tres, sí, espera, 3 y qué, perdón. dos, no, 3 y 2. Muy bien. Ese sería el nitruro de magnesio. ¿Cómo se saca? Bueno, el magnesio solamente tiene un estado de oxidación, más 2. El nitrógeno tiene que trabajar con su estado de oxidación negativo, que solamente tiene 1, 3 menos, y hacemos el intercambio en X. Entonces, de ahí sale la fórmula. Muy bien. Entonces, dudas con sales binarias. No, nada. Facilísimo, ¿verdad? Vean que, bueno, aquí ya metimos, digamos, esa parte como única o como especial del sistema stock, que es poner el estado de oxidación entre paréntesis si es que el metal tiene más de uno. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora siguen los óxidos metálicos. Es lo mismo, vamos a tener una parte negativa y una parte positiva. La parte positiva es el metal, el catión va a ser el metal y el anión va a ser el oxígeno. Solamente que en vez de nombrarlo como oxigenuro, lo vamos a nombrar como óxido. Entonces, va a ser el nombre óxido de y el metal, recordando siempre el metal, seguimos las reglas, si tiene más de un estado de oxidación, entonces ponemos el estado de oxidación entre paréntesis. Entonces, el primero, este va a ser el óxido de sodio, sodio con estado de oxidación más 1, oxígeno siempre en los óxidos metálicos, el oxígeno va a actuar con estado de oxidación menos 2. Ahora, el siguiente, vemos no hay subíndices, pero nosotros sabemos que el oxígeno siempre va a tener el estado de oxidación menos 2. Entonces, eso quiere decir que el hierro está actuando con el estado de oxidación más 2. Este compuesto entonces se va a llamar óxido de hierro 2. Entre paréntesis, el estado de oxidación con el que está actuando el hierro porque tiene varios estados de oxidación. Y el último ya sería muy fácil. Entonces, Mónica, si nos ayuda con ese nombre para el último ejemplo. Óxido de hierro 3. Sería, muy bien, el óxido de hierro y en paréntesis 3 en números romanos. Muy bien. Facilísimo. Ya terminamos óxidos metálicos. ¿Preguntas con óxidos metálicos? No, nada. ¿Preguntas hasta el momento de algo?
Yo de mi parte todo lo veo bien, profe. Súper fácil, nomenclatura Profe, entonces. Sí, dígame. ¿esta presentación está subida ya en modo o todavía tiene que subirla? Está subida hasta la parte, bueno, toda la parte del sistema estequiométrico. No tengo que resubir ya con estos cambios que le hice de la nomenclatura stock. Sí, es para lo de los oxácidos, para saber, digamos, con qué estado de oxidación se usa, que eso es lo que más se me enreda. Sí, por eso empezamos con un repaso de los oxácidos. Pero si nos da tiempo, podemos retomar al final. Ahora, una pregunta. Hablando, por cierto, de los oxácidos, ¿cómo se formaban los oxácidos? ¿Cuál era la reacción que hacíamos para obtener un oxácido? Un óxido no metálico con agua, ¿no? Un óxido no metálico con agua. Muy bien. Entonces, ¿qué pasará si nosotros ponemos un óxido metálico con agua? ¿Qué se les ocurre que podemos obtener? Eso no se llamaba como oxiácido o algo así. No. Hidróxido no era. Ok. Si nosotros mezclamos un óxido metálico con agua, vamos a obtener los hidróxidos. Los oxiácidos es otro nombre que se le da a los oxácidos. Entonces, es lo mismo. Óxido no metálico más agua, oxácidos o oxiácidos. Son sinónimos. Óxido metálico más agua, vamos a obtener los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? La unión entre el anión hidroxilo, que es el OH, que en conjunto todo este OH tiene carga -1, y el metal. Lo formamos como óxido no metálico y agua. Y algo importante, algo que tienen que recordarse, es que la máxima valencia posible para el metal en un hidróxido es de +4. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un metal, un óxido metálico, donde el metal tiene un estado de oxidación +5 y lo ponemos con agua, no vamos a obtener un hidróxido. En ese caso, obtenemos también oxácidos. ¿Pero por qué oxácidos si estamos trabajando con metales? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante porque son aniones, digamos, especiales, aniones que se desenmarcan de las reglas que hemos visto hasta el momento. Pero bueno, por ahora entonces quédense con esa idea de que si queremos formar un hidróxido, la máxima valencia posible que puede tener el metal es de +4. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a encontrar un hidróxido donde el metal tenga estado de oxidación +5 o +6. Y por supuesto, bueno, aquí estamos hablando de metales que pertenecen al grupo de los metales de transición, que son esos que pueden tener estados de oxidación altos. El nombre de los hidróxidos, bastante sencillo, hidróxido de y el nombre del metal. Entonces, el calcio con estado de oxidación +2, ven que acá lo tenemos, recordemos, el OH en conjunto tiene estado de oxidación -1. Acá pongo los paréntesis para ejemplificarlo, que quede más claro, pero normalmente no se ponen. El hidróxido total tiene una carga de -1 y el calcio tiene una carga de +2. Entonces, al hacer el intercambio en X, entonces nos queda el calcio con 1 y el OH con 2. Ahora, como el OH es un anión complejo, es un anión que involucra dos elementos, si lo que va acá es mayor a 1, entonces
ponemos el hidróxido entre paréntesis para indicar que ese 2 abarca a todo el hidróxido. En este caso, el nombre sería hidróxido de calcio. El nombre, bueno, la parte de la nomenclatura es bastante sencilla. El siguiente sería el hidróxido de plata, pero recordemos que la plata puede tener dos estados de oxidación, +1 y +3. No, perdón. La plata solo puede ser +1. Entonces este nombre está mal porque no lleva el número entre paréntesis. Simplemente sería hidróxido de plata. Me confundí con el oro. El oro es el que tiene estado de oxidación +1 y +3. Ahora, vean que acá el hidróxido no se pone entre paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que va en el hidróxido es un 1. Y el 1 no se pone. Y en ese caso, los paréntesis tampoco son necesarios. Entonces, si el hidróxido es o mayor a 1, si hay más de un hidróxido, entonces solamente ahí tenemos que poner los paréntesis. En el último ejemplo, que hay 4, entonces mayor a 1, ahí sí tenemos que poner los paréntesis sobre el ion hidroxilo porque tenemos que indicar que ese número lo abarca para todo el hidroxilo. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos, para ese último ejemplo, SN OH4, yo lo que estoy indicando es que hay un átomo de estaño, un átomo de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, ven que hay diferencia, porque yo en realidad lo que tengo no es 4 hidrógenos, sino que son en total 4 aniones, 4 hidroxilos. Entonces, eso es lo que quiero que quede bastante claro. Si en algún momento un hidroxilo o en general cualquier anión complejo, cualquier anión que se conforme de más de un elemento, si ese anión tiene que tener un subíndice mayor a 1, entonces hay que ponerle paréntesis. Si el subíndice que lleva el anión es 1, entonces no se ponen los paréntesis. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Dígame que sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Rubén, ¿cuál sería el nombre del último compuesto? Aquí estoy, profe, es que estaba pasando un camión. Hidróxido de estaño 4. Ese sería entonces el hidróxido de estaño 4. Muy bien. Y, bueno, en este caso lo puse estaño 4, la máxima valencia posible para cualquier metal para formar un hidróxido. Ahora, bueno, no puse la reacción, esta reacción del óxido no metálico, perdón, del óxido metálico más agua, que es la que genera los hidróxidos, pero podemos verla rápidamente. Por ejemplo, con el calcio. El calcio sabemos que tiene el estado de oxidación +2. Entonces, calcio +2, el oxígeno sabemos que tiene el estado de oxidación -2. Hacemos el intercambio de valencias en X y obtenemos el óxido metálico, sea O, luego de simplificar 2 y 2, simplificamos, obtenemos el óxido metálico para el calcio. A esto le ponemos agua y lo que obtenemos va a ser calcio y luego vamos a obtener 2 oxígenos y 2 hidrógenos.
esto lo unimos y lo ponemos en notación de hidroxilo como OH y un 2. Entonces, esa es la reacción que genera los hidróxidos. Vamos a ver con la plata. Voy a partir directamente del óxido. Esto va a ser Ag2O. Este va a ser el óxido de plata. Recordemos que esto no va en el nombre. La plata solo tiene estado de oxidación +1. Le ponemos agua. Y aquí, entonces, vamos a obtener Ag2. Y pongámoslo de una vez como hidróxido. Sabemos que se tiene que formar un hidróxido. Entonces va a ser OH. En total tenemos 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Entonces Ag2, OH2. Simplificamos. Ag, OH. Ahora, un caso, bueno, en el caso de los hidróxidos, no siempre es una molécula de agua, sino que en los hidróxidos nos toca hacer balance de ecuaciones. Por ejemplo, con el estaño. El estaño 4, entonces el óxido va a ser SnO2, estaño con estado de oxidación +4, oxígeno -2. Hacemos el cambio en X, en cruz, simplificamos, obtenemos el óxido metálico, que por cierto, ¿cómo se llamaría este óxido? Este de acá. ¿Cuál sería el nombre correcto? Lo acabamos de ver. No puede ser que se les haya olvidado. Óxido de estaño 4. Óxido de estaño 4. Muy bien. Entonces, ponemos el óxido de estaño 4 en presencia de agua. Y acá, si nosotros simplemente sumamos todo lo que tenemos, vamos a ver que nos queda SnO3H2. Y aquí hay un pequeño problema porque esto no podemos convertirlo a OH, no tenemos la misma cantidad de oxígeno e hidrógeno. Entonces, para ir adelantándonos un poquito en la materia, en este caso lo que tenemos que hacer es balance de ecuaciones. ¿Qué quiere decir balance de ecuaciones? Nosotros tenemos que tener la misma cantidad de átomos a la derecha de la flecha y a la izquierda, en la parte de los reactivos y los productos. En este caso aquí tenemos un átomo de estaño, aquí tenemos un átomo de estaño, entonces los estaños van balanceados. Pero bueno, primero, esto de aquí no me funciona. Si nosotros sabemos que el estaño tiene estado de oxidación 4, entonces nosotros lo trabajamos a partir de ahí. El estaño con estado de oxidación 4, el hidróxido, el hidroxilo con estado de oxidación -1, hacemos el intercambio y obtenemos ya el compuesto que queremos obtener. Y ahora lo que sigue es balancear. Vamos a ver, tenemos un estaño. Voy a cambiarle el color. Tenemos un átomo de estaño y tenemos un átomo de estaño. Entonces los estaños están bien, están ok. Acá tenemos 3 átomos de oxígeno y acá tenemos 4. Vean que el 4 abarca todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces hay 4 oxígenos. Nos hace falta un oxígeno en la parte de los reactivos, porque solamente tenemos 3. ¿Qué hacemos? Entonces ponemos
ponemos coeficientes delante de algún compuesto que nos permita balancear. Entonces, por ejemplo, podemos poner un 2 acá. Entonces, ahora sí, tenemos 4 oxígenos de este lado y 4 oxígenos del otro lado. Ya están balanceados. Y ahora los hidrógenos. También tenemos 4 hidrógenos. Y ahora, como tenemos ese 2 adelante, el 2 multiplica todo el compuesto. Entonces, también tenemos 4 oxígenos. Entonces, también están balanceados. Perdón, también tenemos 4 hidrógenos. Entonces, también están balanceados los hidrógenos. Tenemos la misma cantidad de todos los átomos, de todos los elementos, en los reactivos y en los productos de la reacción. Hay una pequeña pincelada de lo que es balance de ecuaciones. La idea es ir probando números. Básicamente es puro tanteo. Un tanteo un poco lógico. Ir probando números hasta que tengamos la misma cantidad de elementos y de átomos de cada elemento antes y después de la flecha, en la parte de los reactivos y en la parte de los productos. Esto es siguiendo uno de los postulados de Dalton, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye. ¿Se recuerdan de cuando vimos los modelos atómicos? Si la materia no se puede crear ni destruir, entonces tenemos que, en una reacción, conservar la materia que teníamos originalmente. Ese es el principio del balanceo, conservar la materia. Todo lo que teníamos antes, lo tenemos después. Y eso también lo vimos un poco en la parte de actividad. Recordemos que teníamos que conservar la materia, teníamos que conservar la masa que teníamos en el elemento inicial o la masa que teníamos antes y teníamos que conservar la carga. Entonces, ese principio de conservación de masa es bastante importante en la química. Muy bien. Hidróxidos. ¿Una pregunta con los hidróxidos? Si no, entonces vamos a continuar con las sales ternarias. En esas sales ternarias vamos a tener un anión que es un oxoanión. ¿Le suena este nombre de oxoanión? ¿Cómo a qué se les parece? Profe, la verdad yo nunca lo había escuchado, no sé qué será. ¿No se les hace parecido como a oxácido? Simplemente Eso cambiando también. ácido por anión. Bueno, sí, la verdad, ahora pensándolo bien, son solamente las primeras letras lo que se parece. Pero bueno, eso es una pista. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese oxoanión está derivado del oxoácido o del oxácido. ¿Qué era un oxácido? Teníamos hidrógeno, un no metal y oxígeno. Si nosotros a ese oxácido le quitamos los hidrógenos, que son hidrógenos ácidos que se pueden perder, recordemos que esa es la característica de los ácidos, hidrógenos que se pueden perder, que se pueden dar, que se pueden donar a otro compuesto. Si a ese oxácido nosotros le quitamos el hidrógeno, entonces vamos a obtener el oxoanión. Esto, bueno, también va a ser un anión complejo, un anión que involucra varios elementos. La X, recordemos que representa cualquier no metal. Entonces, ese anión complejo, ese oxoanión, lo podemos unir con cualquier metal y obtenemos entonces una sal ternaria. Ahora, para nombrar los oxoaniones, recordemos que los oxácidos teníamos
teníamos una variedad de nombres. Podríamos tener el per-ico, podríamos tener la terminación ico, podríamos tener la terminación oso, o ya una valencia muy pequeña, hipo-oso. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar estas terminaciones de acá, las vamos a cambiar a la hora de nombrarlo como oxoanión. Terminación ico, oso, son terminaciones para oxácidos. Acá, para nombrar oxoaniones, los vamos a cambiar por terminación ato y terminación ito. Ico lo vamos a cambiar por ato y oso lo vamos a cambiar por ito. Y una mnemotécnica bastante sencilla para recordarnos de este cambio es oso bonito, pico de pato. Esto nos dice que la terminación oso la vamos a cambiar por la terminación ito de bonito, oso bonito. Entonces este va a ser el cambio que nosotros tenemos que hacer, oso por ito. En pico de pato, la terminación ico la vamos a sustituir por la terminación ato. Entonces, si se recuerdan de esto, no se les va a olvidar cuál es el cambio correcto que tienen que hacer. Oso bonito, pico de pato, oso por ito, ico por ato. Otra forma de verlo, bueno, si ustedes recuerdan, ico siempre va a ser la terminación para el estado de oxidación más alto. Si ustedes dicen o a algo le ponen la terminación ato, suena como más grande. Si le ponen la terminación ito, suena como chiquitito. Entonces, quiere decir que estado de oxidación más pequeño. Es otra forma también de recordarlo. Entonces, vamos a ver. El primer ejemplo, bueno, tenemos el potasio y tenemos el CO3. Este oxoanión en conjunto, vean que aquí el 3 no está después del paréntesis. Esto quiere decir que es un carbono y 3 oxígenos y que el anión completo, este CO3, está solamente una vez. Pero como solo está una vez, entonces no le ponemos los paréntesis ni el subíndice, por supuesto. Este CO3, ¿a cuál oxácido les recuerda? ¿O cuál es el oxácido que tiene CO3? ¿Cómo se llama ese oxácido? Recordemos que ese oxácido tiene que tener una cierta cantidad de hidrógenos. También, primero, ¿cuántos hidrógenos tiene que tener el oxácido que lleva carbono? ¿Cuál es el número que debería ir acá? 2. Es un 2. Muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Contamos desde la derecha a la izquierda en la tabla periódica. Recordemos, bueno, flúor no tiene, oxígeno no tiene oxácidos, entonces empezamos con el nitrógeno que tiene 1, carbono tiene 2. ¿Y cómo se llama este ácido oxácido? ¿O oxácido solamente? Este es un ácido ¿qué? Carbonoso. El car está bien, pero la terminación correcta, vamos a ver. ¿Cuál es el estado de oxidación con el que trabaja el carbono?
Ya ustedes saben calcular estados de oxidación. Recordemos, el oxígeno es -2. El hidrógeno es +1. Entonces aquí tenemos +2 porque son 2 hidrógenos. -6 porque son 3 carbonos. ¿Cuál es el estado de oxidación que me falta para que sea neutro? 4. Es +4. Es el estado de oxidación más alto posible para el carbono, porque el carbono está en la familia 4. Entonces no puede perder más de 4 electrones. Entonces este es el ácido carbónico. Terminación ico. ¿Cómo se llamará este compuesto? Entonces, el K2CO3. Hacemos la sustitución de ico. Primero, solamente vamos a agarrar esta parte. Ya no va a ser un ácido. Ya esa parte del nombre la eliminamos. Y el ico lo sustituimos por, vamos a ver, el ico lo sustituimos por ato. Entonces este va a ser un carbonato. El nombre entonces va a ser carbonato de potasio. Oh, ya está muy rayado y no se ve bien el nombre. Entonces, este va a ser el carbonato de potasio. Muy bien. Con el siguiente, tenemos el nitrógeno, que entonces va a ser derivado del HNO3. También algo importante, vean que con el anterior habíamos dicho que teníamos el ácido carbónico, son 2 hidrógenos lo que tiene ese ácido carbónico. Son 2 hidrógenos, entonces cuando le quitamos esos 2 hidrógenos, lo que nos queda es un CO3, 2 menos. Cada hidrógeno tiene una valencia positiva. Si le quitamos 2, entonces el anión resultante va a tener una valencia equivalente a la cantidad de hidrógenos que nosotros le quitamos. Y eso también lo podemos ver en el subíndice del metal. Potasio, que tiene estado de oxidación +1, entonces se baja como un 1 en el carbonato y este 2 viene del estado de oxidación del carbonato por el intercambio, por la cruz que se hace a la hora de bajar los estados de oxidación a subíndices. Eso quiere decir que el bario, como aquí tiene un 1, entonces el nitrógeno, o a la hora de quitarle hidrógenos, solamente se le quitó un hidrógeno, entonces este es el oxácido correspondiente al nitrógeno. También lo podemos ver con la tabla periódica, empezamos a contar de derecha a izquierda, bueno, flúor no tiene, oxígeno no tiene, y empezamos a contar con el nitrógeno. Entonces el nitrógeno solamente tiene un hidrógeno en los oxácidos. ¿Cómo se llama este oxácido? Es un ácido también. ¿Y el nombre? O primero, ¿con qué estado de Nitrato de oxidación? bario. Ok, muy bien. Este nitrógeno acá está trabajando con el estado de oxidación +5. Entonces, va a ser un ácido nítrico. Sustituimos la terminación ico por ato. Vamos a obtener nitrato. Entonces, este va a ser el nitrato de bario. Muy bien. Ahora, con el último ejemplo, bueno,
Siempre les preguntaba a ustedes, a algunos de ustedes, la respuesta del último, pero en este les voy a ayudar. ¿Por qué? Porque recordemos que el hierro puede tener varios estados de oxidación. ¿Con cuál estado de oxidación está trabajando el hierro acá? Podemos saberlo. ¿Se les ocurre alguna forma de saber cuál es el estado de oxidación que tiene el hierro ahí? Y por lo tanto, a partir de eso, poder saber cuál es el estado de oxidación del fósforo y con eso saber el nombre. Creo que volverse a los oxiácidos. Tenemos que volvernos a los oxiácidos. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el oxiácido que tiene fósforo? Bueno, sabemos que tiene que ser un HPO3. Ahora, la duda que nos queda es cuántos hidrógenos tiene ese HPO3. ¿Cuántos hidrógenos debería tener? 1. 1. ¿Por qué? Ah, no, 3. Los oxiácidos de fósforo tienen que tener 3 hidrógenos. ¿Por qué? Bueno, podemos hacer la ruta larga partiendo de el óxido no metálico y le agregamos 3 moléculas de agua. Recordemos que el fósforo es la excepción que necesita 3 moléculas de agua. O podemos verlo en la tabla periódica, igual, contando desde la derecha hacia la izquierda. El cloro, entonces, tiene un hidrógeno, azufre tiene 2 y fósforo tiene 3. Eso quiere decir que si nosotros le quitamos los hidrógenos, ¿sabes? Si nosotros le quitamos los hidrógenos, nos queda PO3 con carga 3 negativo. Entonces, aquí ya sabemos algo. Y es que todo esto tiene carga 3 negativo. Entonces, bueno, vamos por partes. ¿Cuál es el nombre de este grupo? ¿Cuál es el nombre del anión? Que es lo primero que tenemos que poner en el nombre. El de arriba del oxácido es el ácido fósforo. ¿Y qué terminación tendrá? ¿Con qué estado de oxidación está trabajando el fósforo ahí? ¿Fosfoso o no? ¿Cómo, perdón? Fosfoso. No. Vean que yo ya les puse cuál es el nombre cuando lleva fósforo, que es fósforo. Entonces la terminación es oso. En eso sí estaba bien. Es el fósforo con estado de oxidación +3, que recordemos que el fósforo puede tener estados de oxidación +3 y +5 en sus estados de oxidación positivos. El +5 es el más alto, terminación ico. El +3 es el más bajo, terminación oso. Entonces, este va a ser el ácido fosforoso. Por lo tanto, el anión se va a llamar fos. De hecho, aquí hay un cambio con el fósforo. Porque a la hora de cambiar cambiar del oxácido al otro anión,
también vamos a suprimir esta parte. Ahora, ¿por qué sustituimos oso? ¿Cuál terminación lo ponemos? Le ponemos cuando es un Sería oxanión. fosfito. Vamos a sustituir la terminación oso por ito, pero además, en el caso del fósforo, estaba viendo que es una excepción en el nombre. No es solamente sustituir eso, sino que también quitamos la parte de estas dos letras, OR, y lo nombramos como fosfito, no como fosforito, porque sonaría como a un fósforo pequeñito, de esos fósforos cerillas, sino que en el nombre de oxanión solamente usamos el fósforo. Y en el nombre de oxácido, ahí sí, fósforo, como prefijo para el nombre. Entonces, sabemos que esto va a ser un fosfito de hierro, pero ¿cuál va a ser la carga del hierro? Ahora que sabemos que el fosfito tiene estado de oxidación -3. Esto va a ser un fosfito de hierro, pero ¿cuál es el número que va entre paréntesis? Porque el hierro puede tener varios estados de oxidación. ¿Con cuál estará trabajando acá? ¿Cuál, perdón? 3. Este va a tener un estado de oxidación +3, -3 y +3 se cancelan. Entonces tenemos un compuesto neutro. Si nosotros lo creamos por intercambio de las valencias, entonces al final las vamos a cancelar y tener solamente uno en cada uno de los iones, uno en el catión y uno en el anión, que al final pues no lleva paréntesis. Entonces es fosfito de hierro 3. Muy bien. Preguntas con sales ternarias. Creo que aquí lo más complicado pues es tener bien claro lo que son los oxácidos, porque a partir de los oxácidos vamos a obtener los oxoniones. ¿Algo que no les haya quedado claro hasta el momento? Bueno, creo que más que todo en esta parte de sales ternarias. Profe, ¿no existe otra forma de, bueno, calcular el estado de oxidación sin irse hasta los oxácidos? De hecho, sí. También utilizando la tabla periódica, la misma técnica que para ir agregando hidrógenos, pero en vez de agregar hidrógenos, le agrega cargas. Entonces, por ejemplo, usted tiene, en este último caso, del fosfito, usted tiene el PO3. ¿Qué carga le pone acá? Bueno, empieza a contar igual. Cloro es 1, azufre 2, fósforo 3. Entonces, el fosfito tiene carga 3 menos. Recordemos que la cantidad de hidrógenos y la carga está relacionado. Entonces, simplemente usted puede sustituir de una vez hidrógenos por la carga. Es la forma que se me ocurre, la más sencilla, utilizando siempre la tabla periódica. Recuerden que en algún momento les había dicho que la tabla periódica tiene mucha información oculta. Bueno, esta es una de las cosas que tiene. Bueno, la parte de las cargas y los estados de oxidación está poco relacionado a esto, a cómo poder sacar las cargas de los oxaniones. Hay que aprenderse ciertas cosillas, como por ejemplo, con los estados de oxidación más altos, en el periodo 2, boro, carbono, nitrógeno tienen 3 oxígenos, y a partir del periodo 3, el estado de oxidación más alto, con la terminación ico o la terminación ato, tienen 4 oxígenos,
Y luego la cantidad de hidrógenos o la cantidad de cargas las podemos sacar contando de derecha a izquierda. Esa es como la forma que se me ocurre. Ahora, también, ¿cierto? A partir de acá, a partir de tener el anión con la carga, nosotros podemos calcular el estado de oxidación para el fósforo sin tener que, sin necesidad de tener el hierro. Bueno, recordemos, acá el fósforo tiene un estado de oxidación X que no conocemos. El oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2. Y hay 3 oxígenos, entonces -6. Y acá igualamos, en este caso, a la carga del ion. Entonces, igualamos a -3. Cuando despejamos, entonces obtenemos que X es igual a +3. Recordemos que acá no podemos igualar a 0 porque el compuesto tiene, bueno, o el ion en este caso tiene una carga, entonces esa carga es a la que nosotros tenemos que igualar siempre. Y si nosotros sabemos que es fósforo 3, entonces ya sabemos que no es el estado de oxidación mayor, sino que es el estado de oxidación más bajo, el siguiente al mayor. Y como es fósforo, nosotros podemos saber que es la terminación ito. Fósforo, prefijo fos, estado de oxidación +3, terminación ito. Entonces, de ahí sacamos fácilmente también el nombre de fosfito. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? O no sé si de esta forma le queda clara. Sí, profe, la verdad me parece más corta. Sí, sí. Pero es más corto, pero todo depende de cómo se acomoden ustedes, de cómo se sientan seguros. Pueden utilizar la forma larga, no hay problema. Pero creo que la técnica es practicar un poco y que ustedes admitan su propia forma de llegar al nombre con la técnica que les parezca más conveniente y con la que se sientan más seguros. Ahora sí, compliquemos esto un poquito más. Podemos tener oxaniones ácidos. Si nosotros tenemos más de un hidrógeno en el oxiácido, que es del que sacamos el oxanión, nosotros en vez de quitarle todos los hidrógenos, podemos quitarle solamente uno. O, por ejemplo, si tiene 3 hidrógenos, podemos quitarle solamente 2. Es decir, quitar algunos hidrógenos y dejar otros. Entonces, en ese caso, vamos a obtener oxaniones que se conocen como oxaniones ácidos, porque siguen teniendo algunos hidrógenos, que esos hidrógenos son hidrógenos ácidos. Entonces, esto va a generar sales ácidas o sales cuaternarias. A mí me gusta más el nombre de sales cuaternarias, pero ustedes se lo pueden encontrar con el nombre de sales ácidas. Entonces, por ejemplo, con fósforo, ya lo hemos visto, tiene 3 hidrógenos. ¿Qué pasa si solamente le quitamos uno de los hidrógenos? Vamos a obtener todo este oxanión. Si le quitamos uno, vamos a tener el H2PO4 y solamente le hemos quitado un hidrógeno, entonces va a tener solamente una carga negativa. Recordemos, cargas negativas iguales a la cantidad de hidrógenos que hemos quitado. ¿Cómo vamos a nombrar este oxanión? Este oxanión ácido que tiene hidrógenos. Vamos a adicionar la palabra hidrógeno antes del nombre del oxanión. Y bueno, en este caso que tenemos 2 hidrógenos, entonces le agregamos el prefijo di. Esto entonces, el primer ejemplo, va a ser un dihidrógeno fosfato y luego el metal, potasio.
Vamos a ver. Por partes, fosfato quiere decir que es un PO4, el nombre que ya conocemos. El hidrógeno, bueno, hidrógeno sin tilde, porque vean que se pone como toda una sola palabra. El hidrógeno nos indica que hay hidrógeno en ese fosfato, o sea que no perdió todos los hidrógenos, que es una sal ácida. Y el di nos indica que son 2 hidrógenos lo que hay ahí. Ahora, en el caso de abajo, pierde un hidrógeno adicional. Entonces, como perdió 2 hidrógenos, tenemos el HPO4, carga 2 negativo. ¿Cuál va a ser el nombre? Voy a borrar esto de acá para que no estorbe. El nombre va a ser, solamente tenemos un hidrógeno, entonces en este caso no necesitamos el prefijo di. Esto va a ser un hidrógeno fosfato de litio. Otra vez, fosfato nos indica el PO4 y el hidrógeno nos indica que hay un hidrógeno. Como no tenemos nada antes del hidrógeno, entonces quiere decir que solamente hay un hidrógeno. Y este sería hidrógeno fosfato de litio. El litio va a llevar un subíndice 2 porque el hidrógeno fosfato tiene carga 2 negativo. Con el azufre también sucede estos ejemplos. También sucede este caso de los oxoaniones ácidos. Entonces, acá tenemos el ácido sulfuroso, el azufre con valencia más 4, entonces terminación oso. También esos también tienen 2 hidrógenos, entonces podemos quitarle solamente un hidrógeno y generar el HSO3, pero con valencia menos 1. Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Siguiendo la misma tendencia. ¿Alguien que me ayude? El de arriba, tenemos claro, ¿verdad? Este es el ácido sulfuroso. ¿Cómo se va a llamar entonces el oxoanión ácido? Este de acá. A ver, ¿quién me ayuda para que ya podamos salir al recreo? Espérese, profe, que el cerebro está maquinando. A ver, hagamos el cambio rápido. Solamente esta parte. Si partimos del ácido sulfuroso, ¿cuál va a ser el nombre del oxoanión? Sin hidrógeno. Profe, todo no sería como hidrógeno sulfito. Todo sería hidrógeno sulfito. Solamente esa parte es el sulfito. Y como tenemos un hidrógeno, entonces esto va a ser hidrógeno sulfito. Muy bien. Y hidrógeno sulfito, todo como una sola palabra, hasta que se le va el aire a uno diciéndolo, pero bueno, no queda de otra. Hidrógeno sulfito de magnesio. Ahora, algo importante. El hidrógeno sulfito tiene estado de oxidación -1, entonces es el estado de oxidación que baja al magnesio, pero el magnesio tiene estado de oxidación +2 y es el subíndice que baja, pero para todo el anión. Vean que el paréntesis incluye el hidrógeno también. Todo esto es el anión, entonces si hay que ponerlo entre paréntesis, lo ponemos absolutamente todo. El hidrógeno sulfito de magnesio. De acuerdo. Claros con los ácidos.
simplemente agregar la palabra hidrógeno o dihidrógeno, dependiendo de la cantidad de hidrógenos que tengamos. Acá les pongo también algunos iones especiales. Por ejemplo, bueno, amonio. Esto también es un catión. Nosotros podemos tener compuestos iónicos que tengan amonio, es decir, que tengan nitrógeno, hidrógeno. Perdón, esto es NH4. Yo se los arreglo en la presentación que les subo a Edmodo, pero es un ejemplo de un catión que no es un metal, es decir, nosotros podemos tener compuestos iónicos con solamente no metales. Por ejemplo, si el catión es este ion de amonio, el hidrógeno es un ion que no nos vamos a encontrar en compuestos, se generan otras cosas, pero se lo pueden encontrar por ahí. Entonces, que sepan que el H3O más es el hidrógeno. El amonio es en realidad NH4. Aquí va un 4. Y el mercurio 1, esto es importante, siempre se lo van a encontrar de esta manera, como Hg2, 2 más. No existe el Hg más. Este no existe solo. Si tenemos mercurio 1, siempre vamos a tener 2 mercurios 1 unidos. Y luego, aniones comunes, bueno, el cianuro que ya lo hemos visto, el SCN negativo, que el nombre común es tiocianato, bueno, el nombre que tiene es tiocianato, o al revés, NSC es isotiocianato. Entonces, si se lo encuentran en algún compuesto, este va a ser el nombre del anión. Luego, otros compuestos, pues por ahí, especies, tiosulfato, tetrationato y acida. Bueno, tiosulfato y tetrationato son similares. El tetrationato es 2 veces el tiosulfato. El acida N3 con valencia -1. Y luego, por ejemplo, otros aniones que llevan metales. Manganato, que tiene manganeso en estado de oxidación +6. Voy a ponerlos todos. Vean que es el resultado de óxidos metálicos con estados de oxidación muy altos. Entonces, el manganato es cuando el manganeso tiene estado de oxidación +6. Lo ponemos con agua y no se forma el hidróxido, se forma un oxanión. ¿Qué nos deriva en el manganato? El permanganato, o sea, un estado de oxidación más alto que el +6, el +7, que es el estado de oxidación más alto del manganeso. Vean que la fórmula es la misma, MnO4, solamente cambia la carga del oxanión. El cromato, que es +6 también. De hecho, esto es una tendencia en todos, en casi todos. La terminación ato es para el metal con estado de oxidación +6, excepto en el vanadato, que el estado de oxidación más alto del vanadio es +5. Y el dicromato, que es un dímero del cromato, aquí también es +6, pero cambia la fórmula. Es casi a veces el cromato. Si multiplicamos esto por 2, entonces obtendríamos 2 cromos y 8 oxígenos. Bueno, lo que tenemos es 2 cromos y 7 oxígenos y mantenemos la misma carga. Eso para que los conozcan, la próxima clase los repasamos un poquito mejor. Pueden resolver esa práctica lo que puedan. Hay varios ejercicios ahí. Esos iones especiales, tanto cationes como aniones, lo pueden repasar en la presentación para que resuelvan los ejercicios y lo retomamos la próxima clase. Entonces, terminamos por acá. No sé si tienen alguna pregunta antes de que quieran salir.
que ya nos agarró un poquito tarde, pero bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta adicional. Si no, pues entonces estaríamos y nos veríamos la próxima semana si todo sale bien. Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, Hasta Carlos. luego. Gracias. Gracias.